vamos a hablar un tema que siempre es práctico y que siempre es actual. Esta es la idea, algunos consejos que nos sirvan para la vida, algunos consejos que nos sirvan para la vida diaria. Todos nos relacionamos permanentemente con personas y como nos relacionamos con personas, a veces hay algunos roces, a veces va todo bien y de pronto, de bien que va la cosa bien, algunas cosas se nos cambian y algunas cosas ocurren, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos sentido defraudados? ¿Alguno de ustedes se sintió defraudado por alguien? ¿Alguna vez? ¿Por un amigo? ¿Por el esposo, la esposa? ¿Por un patrón? ¿Cuántas veces nos sentimos defraudados? ¿Cuántas veces nos sentimos que nos critican? ¿Cuánto nos duele? ¿Cuánto sentimos que nos están criticando, no? ¿Cuántas veces nos engañaron? Ya esto es más triste, más duro, ¿no? Pero creo que a todos nos pasa que a veces nos sentimos que nos han engañado. Bien, esto es de la vida diaria. Yo recuerdo hace más o menos 25 años, había trabajado 20 años en la fábrica de aviones, 20 ya. La mitad de la vida, tenía un poco más de 40 años y había empezado muy de cero. Cuando llegué a la fábrica empecé haciendo ajustajes, seguí haciendo armado y bueno, intentaba progresar. Después de 20 años logré estar en una oficina con el aire acondicionado, con música cristiana, dibujando por computadora y un día la fábrica dijo se terminó el trabajo, malas formas de administrar hicieron que la fábrica prácticamente se cerrara. Y de un día para otro, de tener un trabajo tranquilo y haber llegado a ser por lo menos alguien, me quedé sin trabajo. Después de orar y por las gracias del Señor, a la semana estaba trabajando en el último trabajo que tuve, otros 20 y pico de años en la fábrica de alimentos, pero con el agravante de que ya no estaba sentado en una oficina. De una semana a otra, mi trabajo era moler azúcar, cargar bolsas de harina, cargar bolsas de azúcar y en el tiempo libre hacer mantenimiento. Así que me cambió un poco la vida. Me sentí un poco mal, un poco defraudado. Pero pasó el tiempo y el Señor me mostró algunas cosas. Había crecido en paciencia, había crecido en madurez, había crecido en algunas cosas que a veces hace falta los momentos difíciles para que podamos aprender algunas cosas. Por eso la palabra dice que la prueba produce. La prueba produce paciencia, produce tantas cosas y Dios a veces lo permite porque de esta manera crecemos. Hoy quiero que veamos una enseñanza para que podamos a través de las circunstancias que nos ocurren y a veces estos malos ratos que pasamos y estos sentirnos defraudados y a veces engañados, podamos aprender y sacar alguna enseñanza. A todos nos pasa que cuando vienen estas circunstancias, no estamos muy felices, nos entristecemos y comenzamos a escapar. Algunos le escapan a esta realidad, ¿no? No puede ser lo que me está pasando y tratan de escapar. ¿De cuántas formas? Muchos
queremos escapar a estas cosas. Algunos nos cerramos y nos sentimos víctimas de lo que nos pasó. ¿Cómo pudo pasarme esto a mí? Y nos empezamos a sentir víctimas. Otros nos convencemos de que lo que me pasó yo no tuve nada que ver. Pregúntense si le pasa o a mí al menos me ocurrió. Yo no tuve nada que ver con esto, así que no soy responsable, no soy culpable de lo que a mí me pasó. Quiero que tengamos en cuenta dos cosas que pueden estar ocurriéndonos. Verdaderamente muchas veces no somos responsables de lo que nos ha pasado. La otra persona es verdaderamente culpable y esto tiene un tratamiento. Vamos a hablar de estas dos situaciones. Cuando no somos responsables de lo que nos ha ocurrido y verdaderamente la otra persona tiene la culpa, ¿cómo actuamos? Vamos a ver. Pero a veces creemos, porque esto también nos pasa, ¿no? A veces por nuestra forma de ser, creemos que nos han engañado, creemos que se han burlado de nosotros y por nuestra forma de ser hacemos toda una historia de lo que nos ha pasado y muchas veces es nuestra cabeza, nuestro corazón quien va maquinando y a veces agrandando la cosa y la otra persona ni sabe, ni se entera y muchas veces no tuvo ninguna intención de lastimarnos. Bien, vamos a empezar a buscarle solución. Empecemos a orar. Tengamos en cuenta que el Señor sí sabe todas las cosas. Tengamos en cuenta que el Señor conoce los corazones. No conoce solo nuestro corazón, sino el de todas las personas. Y Él puede mostrarnos cuál de estas dos direcciones es la correcta. Si verdaderamente nos engañaron, tuvieron mala intención, el Señor nos mostrará cómo actuar. Pero si es una cuestión de nuestro corazón, el Señor tendrá que tratar, tal vez no con la otra persona, porque a veces ni se entera, sino con nuestro corazón. El ejemplo del Señor Jesucristo, vamos a ver, ¿qué mejor ejemplo que Cristo? Dice en Hebreos 12, 1 al 3, dice, por tanto, nosotros, vos y yo, también corramos con paciencia la carrera que el Señor nos ha propuesto. Esta vida, decíamos Pablo, la nombra mucho como carrera. Esta vida es una carrera, pero no una carrera de ganar y de llegar primero, sino una carrera de ir corriéndola con paciencia y aprendiendo en el camino. ¿De qué forma corremos la carrera? Puesto los ojos en Jesús, no en las circunstancias, no en las personas, que claro, ¿no? Puesto los ojos en Jesús. El autor de nuestra salvación, el autor de nuestra salvación. Dice que el cual, por el gozo propuesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció el desprecio. ¿Qué ejemplo el de nuestro Señor Jesucristo? Tenía una meta, ir a la cruz, a morir. Él sabía que iba a morir. También sabía que lo iban a despreciar, que lo iban a abandonar, sin embargo, no se quedó en el camino ni entristecido, ni empezó a sumar cuántas decepciones y cuánto lo habían abandonado, sino que por el gozo de saber que estaba forjando tu salvación y la mía, Él fue a la cruz con gozo y no tuvo problemas. Dice, considerad a aquel, a Cristo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cada vez que te sientas defraudado, que te sientas mal, que te sientas herido, mira a Cristo y fíjate todo lo que Él sufrió por vos y por mí, y entonces vamos a alentarnos. El Señor Jesucristo no se desanimó cuando estaba en el huerto y vino Judas y lo abrazó y le dio un beso. Inmediatamente lo tomaron prisionero.
no se desanimó, no le dijo, padre, estuvo conmigo 3 años, le enseñé todo y fíjate cómo me paga. No se desalentó, no se desanimó. Cuando Pedro estaba calentándose ahí al fuego y el Señor estaba siendo juzgado y le dijeron, vos sos uno de ellos, y Pedro dice, ni lo conozco. Había estado 3 años con Jesús, había visto milagros, y en el último momento, cuando el Señor necesitaba que lo alentaran, Pedro sale y dice, a este no lo conozco. Judas lo condena y lo entrega. Sin embargo, Cristo no miró las circunstancias ni las personas como para quedarse, sino que se alentó. Él tenía un plan, Él tenía un propósito, y aún más en la cruz dice, Padre, perdónalo, yo los perdono, vos perdonalos, porque verdaderamente no saben lo que hacen. ¿Qué ejemplo el del Señor Jesucristo? Dios permitirá, y esto tenemos que tenerlo en cuenta porque la palabra nos enseña, Dios permitirá a Judas, a Pedros en tu vida. Dios permitirá personas que te lastimen, personas que te defrauden en tu vida. ¿Y por qué Dios lo hace? Pues dijimos, porque de esa manera Dios va formándonos. Dios va formando nuestro carácter, Dios nos va enseñando a no abandonar, a poner nuestra mirada y nuestro objetivo en Cristo y no en las circunstancias. Esto nos hará crecer en madurez, aprenderemos a valorar al único que verdaderamente no nos va a defraudar, y es Dios. ¿Quién no se sintió, y te pregunto, no contesté, sin duda, quién no se sintió alguna vez defraudado? Tal vez por un padre, tal vez por un hermano, tal vez por un amigo, tal vez por un hijo. ¿Quién no se sintió alguna vez defraudado? Yo te animo. Deja de depender de la aceptación de esa persona. Muchas veces cuando alguien no nos acepta o nos trata mal, nos venimos abajo, nos entristecemos, pero el Señor no es eso lo que el Señor quiere. El Señor quiere que, como dijimos, puestos los ojos en Jesús, sigamos adelante. No depende tu vida, que no dependa tu futuro, que no dependa tu actitud de cómo te hace sentir otra persona. Porque no podemos evitar muchas veces que otras personas nos lastimen. Entonces, verdaderamente, tu futuro no puede depender de la aceptación o de que nunca alguien te lastime. ¿Cuántas veces nos hemos sentido decepcionados? Ayudaste a alguien, siempre estuviste allí, siempre estuviste tratando de ayudarlo y sin embargo no apreció lo que hiciste. Allí está siempre, sin embargo, no aprecia lo que haces cuantas veces. Te doy un consejo que dice la palabra, que hagamos todas las cosas como para Dios. Cuando vayas al trabajo, trabaja como para Dios. Cuando estés en tu casa, cuando vayas a ayudar a alguien, hácelo como para Dios. No le demos más valor a la aceptación de las personas que a Dios. Busquemos primeramente lo que el Señor quiere que hagamos y no esperemos que nos aplaudan, que nos digan si está bien lo que hacemos o si está mal. El Señor nos ha mostrado qué hacer y vamos adelante. Estamos hablando cuando verdaderamente nos encontramos con personas que no quieren nuestro bien, no se preocupan por nuestro bien, pues entonces hagamos lo que tenemos que hacer y sigamos al Señor.
así actuó el Señor. Dice en el libro de Jeremías 17:7, maldito el hombre que confía en el hombre. Bendito el hombre que confía en Dios. El hombre que confía en el hombre no le puede ir bien. El hombre que se deja llevar por consejos o por aprobación de otros hombres, normalmente no le va bien. Es bendecido el hombre que confía en Dios. Así dice la palabra. Aprendamos pues entonces a mirar al Señor, así como nos dijo el pasaje, puesto los ojos en Jesús. Vamos al segundo ejemplo y avanzamos para ir terminando. Dijimos que otras veces nos defraudan o creemos que nos ha defraudado personas. Primero eran verdaderamente personas que querían nuestro mal y no les importaba arruinarnos. Pero ocurre a veces, dijimos, que nos sentimos defraudados por personas muy cercanas muchas veces, y nos sentimos mal. Pero muchas veces ocurre que la otra persona ni se enteró. Muchas veces ocurre que la otra persona no tuvo ninguna intención de hacerlo. Esto ocurre cuando nuestro corazón está inclinado normalmente a mirar cosas, o cuando aún desde la infancia tuvo una dirección y lo trataron muy mal y le pasaron muchas cosas, y entonces cuando mira y cuando no es a veces atendido, cree que no lo tienen en cuenta. Y empieza su corazón a lastimarse y empieza a angustiarse, a oprimirse, y entonces actúa el enemigo, y el enemigo viene y trabaja en el corazón y magnifica las cosas, y a veces parece que verdaderamente las cosas se ven, y es nuestro corazón, es nuestra forma de ser la que nos está confundiendo. Hay un ejemplo muy claro en la palabra. Cuando el Señor Jesucristo ya había resucitado, había dos hombres que eran discípulos y se volvían a su ciudad. Se habían encontrado allí en el camino y se volvían a su ciudad, desanimados, desalentados, y comentaban en el camino: ¿no es que iba a resucitar? ¿No nos había dicho Jesús que había venido a liberar a Israel? Y no apareció. Ya hace 3 días, sin embargo, no ha aparecido. E iban en el camino desanimándose unos a otros, desalentándose unos a otros. Y de pronto, ¿quién aparece en la conversación y en el camino? Jesús. Y a Jesús le decían: ¿vos sos el único forastero que no sabe lo que pasó? Lo han crucificado a Jesús, dijo que iba a resucitar, no ha resucitado, nos ha engañado, ha sido un fraude, no era el libertador que esperábamos. Y el Señor Jesús se esforzaba por hacerle ver que Él era Jesús y que no los había defraudado. Sin embargo, dice que sus ojos estaban ciegos, y así nos pasa muchas veces. Nuestro corazón, nuestros ojos están ciegos a la realidad. Y muchas veces el mismo Espíritu Santo nos quiere hacer bajar, nos quiere hacer ver que es nuestro corazón el que nos está engañando. No hemos sido defraudados, no hubo intenciones de hacerlo. Sin embargo, como estos hombres le decían al mismo Señor Jesús que Jesús lo había engañado. Sin embargo, cuando el Señor Jesús le abre los ojos, toman una actitud muy buena, porque allí se arrepienten. Escuchá la actitud, se arrepienten. Allí deciden volverse y se vuelven, y también deciden dar testimonio de que verdaderamente el Señor había resucitado. ¿Cuántas veces nos sentimos así, de esta manera?
nuestro corazón se entristece, todo lo vemos mal, todo se nos viene abajo, y no es más esto que ser esclavo de nuestra actitud o de un corazón que todavía no se sanó. El consejo, para terminar, el consejo, si verdaderamente fuiste defraudado y sacaste y oraste, y el Señor te mostró que verdaderamente esa persona tuvo malas intenciones, ¿qué haces? ¿Lo anulás de tu vida? ¿Vas y lo tratas mal? ¿Lo maldecís? No es esto lo que el Señor nos manda. Debemos pedir al Señor perdón primero, pedir al Señor que sane nuestro corazón lastimado, renunciar a esa herida, a ese dolor que causó esto y perdonar a la persona. ¿Sí? Primero pedir al Señor perdón por habernos angustiado y deprimido tanto. Segundo, tenemos que pedir por esa persona para que el Señor cambie su corazón y también perdonarlo. ¿Por qué? Porque seguramente es un hombre igual que vos, igual que yo, y muchas veces con Cristo o sin Cristo el enemigo va e induce a que estas cosas ocurran y estos desórdenes ocurran. Si ocurriera que la otra persona verdaderamente no te quiso lastimar, si no es un problema que está en tu corazón, entonces habrá que trabajar un poquito más. Tendrás que pedirle al Señor primeramente también perdón por haber guardado este resentimiento en tu corazón. Y también tendrás que buscar dónde está la base, la raíz por la cual siempre actúas de la misma manera. Siempre ves las cosas de la misma manera. Busca la raíz y saca esa raíz de amargura que hay probablemente en tu corazón y pedile al Señor que a través de su Espíritu Santo te perdone. Te dejo dos pasajes. Dice Filipenses 4:11. Dice Pablo, en todo y por todo estoy enseñado, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Allí Pablo dice, yo he pasado problemas graves, he trabajado, he vivido bien, pero también he vivido mal. Pero esto lo he tomado como una enseñanza para aprender cosas. Querido hermano, así como Pablo toma todas las cosas que ocurran en tu vida como una enseñanza para ir aprendiendo mansedumbre, paciencia, templanza, amor, misericordia, porque todo lo podemos en Cristo, porque Él nos da la fuerza. El Señor te va a dar fuerza para salir en victoria. Dice 2 Corintios 3:2, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. No mires al hombre, sino mirar al Señor, y el Señor es el único que no te va a defraudar. El Señor nos bendiga y podamos aprender aún de estas cosas tan difíciles que nos toque pasar. Señor te bendiga.